Esta finísima y exquisita porcelana es producida por la compañía irlandesa Bellic. En este episodio descubriremos cómo se crean estas sorprendentes piezas, cuáles son los ejemplares más raros en la actualidad y qué porcelana de Bellic fue obsequiada a la reina de Inglaterra. Hola, si te interesa la porcelana y es tu primera vez en el canal, no olvides suscribirte y visitar la lista de reproducción Oro Blanco. En ella se recopila y actualiza periódicamente una videoenciclopedia sobre la porcelana rusa y europea para que te sea más fácil orientarte en este vasto océano de porcelana y te sientas más seguro en los mercadillos y flea markets, e incluso quizás te animes a empezar tu propia colección. El nombre proviene del lugar donde se fundó la manufactura, en el condado de Fermanagh, en Irlanda. Como se suele decir ahora, el ADN de la marca Bellic está compuesto por estas cestas tejidas, que los ceramistas de la compañía han estado fabricando durante más de 150 años. Todo comenzó en 1849, cuando John Caldwell Bloomfield heredó una finca y varias hectáreas de tierra de sus padres. Era la época posterior a la Gran Hambruna en Irlanda, cuando uno de los símbolos del país y el principal alimento del 85% de la población, la papa, fue masivamente afectada por el tizón tardío. Fue realmente una época terrible. Solo imaginen, la gente estuvo prácticamente sin comida durante varios años hasta 1849. Hoy en el centro de Dublín se encuentra esta dramática composición escultórica en memoria de aquellos años. Y fue en este periodo trágico cuando el terrateniente John Bloomfield tuvo que buscar nuevas fuentes de ingresos y proporcionar trabajo a las personas afectadas por el hambre. La exploración geológica de las tierras resultó exitosa y además de otros minerales útiles, las tierras resultaron ser ricas en caolín. Al principio, Bloomfield decidió exportar la materia prima a Inglaterra bajo contrato con la empresa Kerr Beans de Worcester, que de hecho es una de las marcas más antiguas que existen hoy en día, Royal Worcester. ¿Ven qué interesante es todo? Pero en la tienda de Kerr Beans, Bloomfield conoce al arquitecto Robert Armstrong, y este encuentro resulta ser decisivo. Los futuros socios conciben la idea de iniciar su propia producción. Más tarde, el empresario David McBirney también se unió al proyecto, financiándolo bajo la condición de que la empresa llevara su nombre, David McBirney Compariu. Y este detalle es muy importante para poder atribuir la porcelana temprana, porque en tan solo 30 años, Bellic cambiará su nombre, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Solo se necesitaron 10 años para atender la línea de ferrocarril hasta Bellic, con el fin de suministrar carbón para los hornos y para construir la propia fábrica de cerámica. De hecho, este es el mismo edificio donde aún hoy se encuentra la manufactura. Fue construida a orillas del río Erne para aprovechar la corriente del río y hacer funcionar la rueda hidráulica que molía y mezclaba las masas de porcelana. En los primeros años, la fábrica producía cerámica sencilla. Aquí vemos esa primera producción. La foto fue tomada en el Museo de Bellic, en Irlanda. La agricultura era la principal ocupación de la mayoría de la población en la Irlanda del siglo XIX, y la empresa Bellic se orientaba a ese mercado. También es interesante este cuenco de cerámica con ilustraciones humorísticas. Este diseño sencillo pero encantador siguió siendo uno de los patrones más populares de los utensilios domésticos de Bellic, y se aplicaba tanto en cuencos como en tazas. Aquí también vemos el primer sello marrón, que indica que fueron fabricados en el período de 1863 a 1872. Después, el color de la marca pasará a ser negro. Una línea aparte eran los artículos sanitarios, que la empresa suministraba incluso a instituciones gubernamentales. Y esto fue una decisión bastante emprendedora, ya que a principios de la década de 1870 las personas adineradas empezaron a instalar fontanería en sus casas, y satisfacer esta necesidad de la población resultó ser un negocio muy rentable. Y en principio, hasta principios del siglo XX, la cerámica seguía siendo la principal fuente de ingresos de la empresa. La maestría en la producción de porcelana también se perfeccionaba. Estos ejemplares pertenecen al periodo que podríamos llamar el Bellic anterior al trenzado. Estarán de acuerdo en que los objetos de la derecha ya se ven considerablemente mejor que los primeros productos. Pero aún así, Bellic seguía buscando su estilo original y único, y esto es especialmente importante para los coleccionistas. De hecho, las piezas de la primera época de Bellic no se parecen a lo que vemos hoy en día, y pueden convertirse en hallazgos raros y valiosos. Aquí tienen algunos de ellos, miren. Todos están realizados en estilos tan diversos. Se nota cómo Bellic buscaba su propio estilo. Experimentaba con la forma y el diseño.
Aquí Bellick intenta hacer porcelana de hueso. Adelantándonos un poco, esta tetera, por ejemplo, es el prototipo de la posterior y emblemática serie Grass. Y aquí se acerca a la temática marina, que más adelante se convertirá en una de las características de Bellick. Los propietarios entendían que, para alcanzar un nivel superior, necesitaban maestros profesionales. Armstrong, como principal artista, viaja a Inglaterra, al centro de la producción de cerámica, la ciudad de Stoke-on-Trent, para, como diríamos hoy, reclutar por un alto salario a 14 maestros, y con ellos las tecnologías. Y así, en la Exposición de Arte e Industria de Dublín en 1872, Bellick presenta por primera vez su porcelana de paros, cestas trenzadas, el servicio Echinus y otras series. El servicio Echinus, que ahora ven en sus pantallas, es uno de los diseños emblemáticos de la compañía. Según los datos de archivo, fue creado incluso antes de la exposición, en 1867, y según los testimonios, le gustó tanto a la reina Victoria que encargó un pequeño juego de desayuno que utilizó cada mañana hasta el final de su vida. Echinus es el nombre del erizo de mar, y la superficie realmente recuerda a este habitante acuático. En este momento, la colección Echinus no se produce y solo está disponible en versiones antiguas y vintage. El clásico Echinus se puede encontrar, no es tan raro, pero existen variantes en las que los artistas experimentaron con esta forma. Probaron diferentes colores y ornamentos. Y estos ejemplares realmente tienen un alto valor para los coleccionistas. Por ejemplo, esa variante con el sello rosa que ya les mostré. Aquí los artistas intentaron decorar las piezas en una gama azul y dorada, y esta variante es completamente única. Aquí el Echinus presenta imágenes de algunos personajes míticos, pero presten atención a la delicadísima calidad de la porcelana. En este mismo periodo se creó la rara colección Torno, con la que los artistas también experimentaron. El espino envuelve las piezas y se transforma en asas y patas. O esta colección llamada Tridacna. Las primeras muestras se crearon en los primeros años, experimentando con los tonos del esmalte. El tema marino continuó en numerosos experimentos con la forma. En sus pantallas pueden ver el raro y antiguo juego de té shell concha. Esta es también una de las primeras colecciones Bellica Erne, que lleva el nombre del río en el que se encuentra la manufactura. En el relieve de la finísima porcelana se adivina un trenzado. Por cierto, ¿ven estas manchas oscuras? Como se utilizaba carbón para la cocción en los hornos, pequeñas partículas de hollín a veces podían depositarse en las piezas. La fábrica solo cambió de hornos de carbón a hornos eléctricos a mediados del siglo XX. Y ahora miren la colección Erne en color azul. Hoy en día esta colección también está a la venta, pero luce completamente diferente. Por eso, esta versión solo está disponible como antigüedad. En el primer período nació una forma que los anticuarios llamaron asa anillo. Este ejemplar del primer período es una rareza excepcional. Aquí los artistas también experimentaban con la decoración. Y aquí vemos un raro juego de vajilla pintado a mano. Y esto ya corresponde a un período un poco posterior. La forma no está mal, pero la pintura, por mucho que se esforzaran los artesanos de Belioff, en mi opinión, hacía que el aspecto de las piezas fuera más sencillo. ¿Y ustedes qué opinan? Escríbanlo en los comentarios. También en la exposición de 1872, Bellick presentó por primera vez su porcelana Porosky, o de París, y esto fue nuevamente una decisión empresarial. En la segunda mitad del siglo XIX estaba en el apogeo de su popularidad. Es una masa de bizcocho con una proporción significativa de frita, que después de la cocción adquiere un tono y una textura superficial que se asemejan al famoso mármol de Paros, extraído en la isla griega de Paros en el mar Egeo.
Los expertos nunca lograron averiguar, y lo más probable es que esto siga siendo un misterio para siempre, a quién pertenece la autoría de la receta del Parian. Solo se sabe que los primeros productos fueron fabricados en 1845. Sin embargo, dos talleres reclaman la autoría, Minton y Copeland. Y por cierto, ambos talleres provienen de la capital cerámica inglesa, Stoke-on-Trent, de donde Bellick invitó a trabajar a los ceramistas. Una de las piezas emblemáticas de la exposición fue la figura de Irene. La vemos en la foto a la izquierda. Es una escultura alegórica de Parian con un esmalte nacarado, también conocida como Hibernia despierta de su sueño. La escultura representa a la joven Irene, que simboliza a Irlanda, retirando una tela de un jarrón con la inscripción Bellick Pottery. Así, de manera simbólica, el país presenta al mundo los productos de la compañía. Irene está de pie sobre piedras planas rodeadas de agua que representa la isla Rose, donde se construyó el taller de cerámica. Actualmente la isla ya no existe debido a la construcción de la central hidroeléctrica en el río Erne a principios de la década de 1950. La escultura fue creada por William Kirk, un escultor ceramista de Dublín de una familia de escultores, a finales de la década de 1860. En la foto de las piezas expuestas en la exposición de 1872, volvemos a ver un objeto de otra colección antigua emblemática de Bellick. Esta colección se llama Grass o yerba. De inmediato llama la atención una original tétera con pico bifurcado en forma de pico de ave. Las piezas de los juegos de té están decoradas con relieves vegetales, pintura discreta y detalles dorados. Hoy en día la colección Grass también ha dejado de producirse y es una serie muy rara. Y así finalmente, en ese mismo año de 1872, Bellick presenta por primera vez al mundo las cestas trenzadas. La autoría de la idea pertenece a William Henschel, quien llegó a trabajar a la fábrica de cerámica en 1867 desde Stoke-on-Trent. Él desarrolló la tecnología de trenzado y las formas de las cestas, y enriqueció la producción de la manufactura con decoración floral. Miren, por ejemplo, este marco doble para fotos. Reconocerán de inmediato las piezas de Henschel de aquellos años. Durante 25 años, él desarrolló estas áreas y enseñó a sus aprendices, quienes, a su vez, transmitieron el conocimiento a las siguientes generaciones. Henschel trabajó en Bellick hasta su muerte en 1902. Estas imágenes fueron tomadas 100 años después, ya en el siglo XX, pero en esencia, el proceso de producción de las cestas de porcelana no ha cambiado. Primero, se amasan las masas de frita y se elimina el aire manualmente. A través de una prensa, la masa de frita se convierte en hilos finos, con los cuales las hábiles manos de los artesanos tejen primero el fondo compacto. Luego, utilizando un armazón, se crea la forma principal. Como pueden ver, es un trabajo completamente manual. Los espacios entre los tejidos y la curvatura se regulan únicamente por la percepción del artesano. Por eso, no encontrará dos cestas idénticas. Cada una es original. Las costuras se disimulan cuidadosamente con trenzas y cordones. La masa cerámica con un mayor contenido de frita ofrece más posibilidades para el modelado. Cada pétalo de la futura rosa se crea a mano utilizando aceite de oliva.
Por cierto, estas flores no son una elección aleatoria del artista, sino mensajes simbólicos. Esta es la elegante cesta Bellick, una copia exacta de la que fue obsequiada a Su Majestad la Reina Isabel II durante su jubileo de platino en junio de 2022. Para la decoración se eligieron flores que simbolizan el estado del Reino Unido, la rosa inglesa, el cardo escocés, el narciso galés y los tréboles de Irlanda del Norte. La pieza se somete varias veces más a la cocción y se recubre con un esmalte nacarado. Si se planea pintar, se colorea con pintura sobre esmalte. La empresa sigue produciendo hasta hoy porcelana y cestas tejidas con inscripciones en ruso. Estos productos se convirtieron en la línea insignia de la fábrica, probablemente la única que ha perdurado más de un siglo. Hoy en día, el precio de las cestas puede alcanzar los $3,000 o $4,000. Sobre las matrioshkas. En 1891, la empresa se ve obligada a actualizar su sello, cumpliendo con la ley de tarifas McKinley, que exige indicar el país de origen, pero la marca sigue siendo negra. Así comienza el período de la segunda marca negra, que durará hasta 1926. Los coleccionistas señalan que el sello a menudo tiende a desvanecerse y lo relacionan con el uso de materiales de menor calidad durante la Primera Guerra Mundial. Miren qué jarrón tan inusual de Bellick encontré en internet. 2 tulipanes. El sello del segundo período negro realmente está un poco desgastado. Aquí tienen algunos modelos muy raros del período de la segunda marca negra de Bellick. En comparación con el primer período, aquí ya vemos piezas más refinadas. Miren, por ejemplo, este juego de té. Se nota que hay menos experimentos con el color. El siguiente giro importante en el desarrollo de la compañía está asociado con el nombre del maestro inglés Frederick Slater, quien asumió el cargo de artista principal de la fábrica en 1894 con tan solo 25 años de edad. Frederick Slater nació en Stoke-on-Trent en 1869, en una familia de alfareros que durante varias generaciones se dedicó al diseño y modelado de cerámica. Slater se instaló en Bellick, se casó con una joven local y trabajó en la fábrica durante 40 años. En esta foto lo vemos trabajando en junio de 1930. Fue Frederick Slater quien creó el jarrón que ganó la medalla de oro en la Exposición Universal de París. Fue un evento grandioso. La exposición fue visitada por 50 millones de personas, lo que en ese momento fue un récord. En esta fotografía vemos los pocos objetos expuestos que Bellick presentó. Entre ellos hay cestas tejidas, fantasías sobre el mundo submarino y la ya conocida porcelana pariana, cuya popularidad para ese entonces ya comenzaba a decaer. Pero para Bellick se convirtió en su tarjeta de presentación. Este espejo resulta interesante. Es una copia exacta del espejo que fue regalado a la reina Victoria con motivo de su jubileo de diamante en 1897. Y este es aquel mismo jarrón de más de 75 centímetros de altura, con detalles perforados y decoración floral, que recibió el premio de la exposición. La pieza está compuesta por más de 50 partes individuales. El jarrón se apoya sobre una base con 3 lobos irlandeses. Slater amplió considerablemente la gama de juegos de porcelana. En el catálogo de 1904 ya se ofrecían 28 juegos de té de cerámica parisina. Por ejemplo, la colección Neptuno con tazas en forma de delicadas conchas. El artista decidió continuar con la exitosa temática marina, popular gracias al equinoccio, y ofreció a los amantes de la estética de la porcelana en la mesa conchas, estrellas de mar y corales. Aquí encontré una rara pareja de té de la colección Neptuno, que claramente fue un prototipo. Pero hoy en día, estos experimentos y errores, junto con la producción en masa, son muy valiosos. Neptuno es una de las series más conocidas de Bellick, y hoy en día ya no se produce. Y esta es la serie Máscara, con una imagen en relieve de Baco y una vid. Además del notable Frederick Slater, en la misma fábrica, también trabajó con gran éxito y formó a numerosos y talentosos maestros el reconocido artista ceramista William Gallimore, quien dejó una huella significativa en el desarrollo de la cerámica artística. Sus alumnos Michael Maguire, considerado el creador del juego de té Trébol, que también aparece en el catálogo de 1904, y James Cleary, creador del no menos famoso juego de té Cardo,
La serie con el trébol, o como la llaman los irlandeses, shamrock, junto con las cestas trenzadas, resultó ser la más duradera. Es la serie insignia de Bellick, que realmente se ha convertido en popular y probablemente está presente en la casa de cada irlandés. La serie con el trébol, o como la llaman los irlandeses, shamrock, junto con las cestas trenzadas, resultó ser la más duradera. Es la serie insignia de Bellick, que realmente se ha convertido en popular y probablemente está presente en la casa de cada irlandés. Pero no solo es importante el dibujo, sino también el relieve de las piezas. En él también se reconoce el característico patrón trenzado de Bellick. Por primera vez, los artesanos adoptaron esta forma en la década de 1880, inspirados por las cestas de mimbre, deseando ofrecer a los irlandeses una vajilla tan acogedora y accesible hecha de porcelana parisina de alta calidad. Hoy en día, estos objetos se fabrican mediante el método clásico de colado en moldes de yeso. Como dicen en Bellick, cada pieza pasa por 16 manos y después de múltiples cocciones, la producción se verifica por el sonido y la transparencia. El control de calidad es estricto y, en la etapa final, incluso las piezas que parecen bonitas a simple vista pueden ser rechazadas. De hecho, hasta ahora hemos conocido las series históricas más destacadas de Bellick, que se pueden encontrar en subastas y que son populares entre los coleccionistas. En el siglo XX, Bellick también experimentó varios cambios de propietarios y de direcciones de desarrollo. Algunas series se retiraban de la producción y luego volvían a lanzarse. Tradicionalmente, toda la producción de la fábrica se divide en periodos según las marcas, entre los cuales hay 3 periodos de marcas negras. Ya hemos analizado los 2 primeros. El periodo de la tercera marca negra duró de 1926 a 1946. A la marca anterior se le añadió un sello circular con las palabras «Hecho en Irlanda». Desde 1946 hasta 1980 fue el periodo de las 3 marcas verdes, con pequeños cambios en el diseño. A partir de 1980 comenzó el periodo de la marca dorada, y de 1993 a 1997 hubo un breve periodo de 2 marcas azules. En momentos emblemáticos como el milenio y el 150 aniversario de la compañía, Bellick devolvió brevemente la marca negra conmemorativa, así que no la confunda con una rareza. Además, en 1979 se creó la Sociedad de Coleccionistas de Porcelana Bellick. Por lo tanto, si alguno de los espectadores está seriamente interesado en la marca con fines de colección, en esta comunidad puede encontrar aún más información. Desde 1990, la empresa pertenece a inversores estadounidenses. Ellos transformaron Bellick en un grupo de empresas y ampliaron la gama de productos. Más de 600 personas trabajan en la producción. El volumen anual de ventas supera las 100.000 unidades de productos y más de $40 millones. Por hoy, terminamos nuestro recorrido por el encaje de porcelana de Irlanda. Les recuerdo que pueden encontrar otros episodios sobre porcelana europea en la lista de reproducción Oro Blanco. Suscríbanse y hasta la próxima.